Acá en Parsur vamos a conversar con una persona muy interesante, un patriota de los que deberían abundar acá en la República Argentina. Vamos a hablar con el líder del Movimiento de Liberación Nacional. Él es Martín Ayerbe. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Luciano, un gusto compartir con vos. No, el gusto es totalmente mío. Bueno, vos has hecho vivís haciendo análisis que son todos muy acertados y siempre con un sesgo patriótico. Y algunas otras personas que también, por lo menos de alguna manera, se disfrazan de eso, no es tu caso que te disfrazas, sino que es tu pensamiento profundo y tu accionar, han opinado sobre algo muy interesante que para algunos pareciera que no le debería importar a los argentinos, pero que sí importa, que es Trump y el posicionamiento norteamericano sobre Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, nosotros hemos expresado nuestra opinión sobre cuáles son los hechos que están aconteciendo en este momento, producto del último hecho de envergadura geopolítica, que es la toma de control de la operación petrolera en Venezuela. Esto no tiene nada que ver con todas las argumentaciones de los derechos humanos, la dictadura, la democracia, todo eso no tiene ninguna relevancia. Porque el tema es que la caída de 3,5 millones de barriles a 800.000 barriles hacen que el saldo exportable venezolano tenga una caída tan brusca en el mercado internacional de combustibles, de petróleo y combustibles, con el cual por eso Estados Unidos interviene. Antes de que Rosneft, Gazprom de Rusia, que operan en el lago de Maracaibo, distrito de Falcón, y los chinos con Sinopec China Petroleum, que operan en la faja del Orinoco, se hagan de la reconstrucción petrolera de los últimos años de decadencia, donde la caída de PDVSA es verdaderamente terrible. Es la caída de la operatoria, de la extracción, de la producción, la decadencia y ruina de la empresa. Entonces, ¿qué indica esto? Que esos cerca de 3 billones de barriles de saldo exportable venezolano, que están por encima de su consumo interno, pensemos las dimensiones, ¿no? Argentina, que tiene casi 50 millones de habitantes, consume 600.000 barriles por día. Y la Argentina tiene un consumo de energía, de electricidad, de combustible para la cosecha, de transporte terrestre en un país tan extenso como el nuestro, que es 3 veces en tamaño geográfico continental a Venezuela, si sumamos la Antártida ni hablar, y el espacio marítimo, bueno. Y además que nosotros tenemos un producto industrial por mucho superior, se puede observar que hay un saldo exportable que ha caído y que eso moviliza a Estados Unidos a su intervención, porque hay en disputa esa energía si pasa por el mercado de combustibles a precio internacional o sale a precio subsidiado o incluso en negro de contrabando hacia China. ¿Por qué? Miremos algo. Estados Unidos siempre ha consumido el 25% del petróleo disponible del mundo. Cayó del 25% al 20% relativo en los últimos 10 años. Y en esa misma década, China pasó de 10 millones de barriles a 16 millones de barriles. Se observa que hay un aumento del consumo de petróleo de China que acompaña su salto en productividad industrial, al tiempo que el consumo relativo mundial de Estados Unidos declina. Bueno, esa es la relación que el gobierno de Donald Trump pretende restablecer en el orden mundial. Eso es lo que está en juego respecto a ese hecho. A la cuestión petrolera. A la cuestión petrolera. Por supuesto que detrás de esto también están los minerales y las tierras raras, aquellos elementos lantánidos y actínidos que están en la base de la tabla periódica
los elementos, que son aquellos que son elementos sensibles para la electrónica, la producción de semiconductores, los imanes de alta potencia, como es el caso del neodimio, el uranio, para lo que es no solamente la industria bélica, sino la producción de energía nuclear barata, abundante y limpia, y también otros elementos que son sensibles para la industria aeroespacial, de telecomunicaciones y de producción para la defensa. Eso también Venezuela es muy rica, no solamente en oro, en metales preciosos, sino también en estos elementos, que es una de las disputas principales que hay con China en este momento. Y con respecto, bueno, esa sería la parte económica, energética y de recursos estratégicos. Pero también algunos han planteado, vos te he escuchado en algún momento, que también esto está disfrazado de alguna manera con algún tipo de doctrina, por ejemplo, como es la doctrina Monroe, que tiene que ver con esta situación de América para los americanos. ¿Cómo entendés vos que entra esta doctrina o el uso de esta doctrina por parte de Trump para ejercer un poder casi dictatorial sobre Latinoamérica? La doctrina América para los americanos, bien leída, se debe comprender como América para los norteamericanos. Hay que ser o muy tonto o tener una malicia hipócrita de plantear de que América para los americanos habla en pie de igualdad con nosotros. La doctrina Monroe y la doctrina del Big Stick, el gran garrote, es la misma doctrina, que es América para los norteamericanos. Claro. Esta es la idea central de ellos. Ahora, ¿esa idea de dónde viene? Nosotros primero tenemos que pensar por nosotros mismos en nuestra ecúmene iberoamericana, porque es difícil intentar comprender si se utilizan conceptos norteamericanos creados para confundir y destacar nuestra propia cultura, nuestra tradición, nuestro origen, y lo que es nuestra comunidad, que nosotros somos una comunidad de destino. La idea de globalización es una idea de los ingleses y los norteamericanos, no es una idea nuestra. Claro. De hecho, los grupos de pensamiento como la Escuela de Frankfurt en Europa han trabajado siempre para los yanquis, no es que han trabajado para los intereses europeos. Nadie puede ser tan tonto de creer de que la Escuela de Frankfurt trabaja para los intereses del pueblo alemán. No, trabaja en contra del pueblo alemán, en contra del espíritu alemán, en contra de la sangre alemana, en contra de su estirpe. Porque la Escuela de Frankfurt, a través de Habermas, es parte del instrumento de desnazificación alemana. Esto es lo que hay que ver geopolíticamente. No es que porque el nombre sea Escuela de Frankfurt y estén en Alemania quiere decir que son alemanes y piensan como alemanes. Es lo mismo que creer que acá, que Ricardo Foster y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires trabaja para el interés nacional. No alcanza con comer, dormir y cobrar un sueldo de empleado público en la universidad para decirse argentino. Hay que hacer muchas otras cosas para decirse argentino. Entonces, el asunto es, hay que observar que esa política de la globalización, junto con otras políticas como la de Margaret Thatcher a partir de la década del 80, que es la de privatización periférica, con lo cual se busca ir comiendo por adentro como una gran gangrena a las empresas del Estado, que permitían el dominio de los sectores estratégicos. La política de outsourcing, que es la de tercerización de determinadas áreas. Fíjese usted que esto destruyó a la General Motors en Estados Unidos, que empezó a tercerizar en proveedores para desguazar su propia estructura empresaria, porque ¿cuál es el objetivo que se planteaba desde esa idea que impulsaba Margaret Thatcher? Destruir las organizaciones de trabajadores, los gremios. ¿Y eso qué significa? Desmembrarlos,
como no se podían desmembrar las estructuras de las organizaciones gremiales, lo que se hace es desmembrar la producción. Entonces, achicar las unidades productivas e instaurar el sindicato por empresa. Esto es una política angloamericana, de los ingleses y de los yanquis. Bueno, eso se llevó adelante a nivel mundial, no solamente lo sufrimos nosotros. Y todas esas ideas que vienen de nuestros enemigos del norte, todas esas ideas, han sido las ideas de la globalización. Ahora que se está planteando el fin de la globalización, no hay que pensar en términos hemisféricos, porque los términos hemisféricos son también concepciones de los angloamericanos. Claro. Entonces, la geopolítica hemisférica es una idea yanqui que es heredera de la doctrina Monroe y la cual se despliega a través de la guerra hispano-estadounidense cuando se hizo el atentado de falsa bandera del acorazado Maine, el 15 de febrero de 1898. Ese fue el casus belli de la invasión y conquista de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Esa doctrina Monroe, que favoreció siempre a Inglaterra, es la que bloqueó a España en la posibilidad de reconquista y unidad hispanoamericana. Bueno, hay que también observar que al tiempo de esto, ideológicamente, como la Escuela de Frankfurt opera en Europa, aquí opera la leyenda negra que Inglaterra le ha dictado a las oligarquías nativas de nuestro continente y que han propagado por hacerse acceso al mercado del Commonwealth británico, de hacerse de sendos negocios de ultramar, las oligarquías, hijas de españoles, corre sangre española por sus venas, se observa en sus apellidos estas oligarquías criollas, ¿qué han hecho? Bueno, por acceder a esos negocios de ultramar, han propagado a cambio el pedido de Inglaterra de difundir la leyenda negra en todas las casas de estudio. Bueno, esa es la mayor traición que ha cometido la oligarquía, porque es la traición a sus propias raíces. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que recuperar para salir de estas leyendas negras que son funcionales al aparato ideológico que subyace sobre la doctrina norteamericana Monroe, Big Stick, que es su continuación, el panamericanismo, el pensamiento hemisférico, el One World de los Bush, el nuevo orden mundial de Kissinger y la política de buena vecindad. Porque después de la doctrina Monroe, después de la guerra hispano-estadounidense, después de la política de Big Stick de Roosevelt, ¿qué vino? La política de buena vecindad. Entonces de repente un día para el otro los norteamericanos se despertaron y dijeron, bueno, hay que hacer las paces y tengamos una política de buena vecindad con todos, con todos los que son americanos continentalmente. Bueno, ¿cuál es el fondo? Así como hay que saber leer bien América para los americanos, que bien leído es América para los norteamericanos, hay que saber leer también la política de buena vecindad, que significa que nosotros tenemos que ser los buenos y ellos solamente van a ser los vecinos. Claro. Y con respecto a las palabras de algunos referentes, que sobre todo del peronismo, que dicen, particularmente Guillermo Moreno, que dice que Trump sería como el peronismo del siglo XXI, para decirlo de alguna manera, que es el gran peronismo del siglo XXI. ¿Qué opinas de esto? ¿Esto es tan así, que la política de Trump es peronismo puro? No, es inconcebible poder encontrar una equivalencia de esa manera. Cuando uno puede
buscar ese tipo de comparaciones, como cuando se decía que Nasser era el Perón egipcio, por ejemplo, ¿no? Hablando de la tercera posición, hablando de una concepción de tercera posición, de autodeterminación de los pueblos, y nombrar, bueno, aquellos hombres que pueden llegar a ser equivalentes en ese aspecto. Pero hay que observar que nuestra doctrina nacional, y esto, además de Perón, incluye a Irigoyen, incluye a Julio Argentino Roca, a Juan Manuel de Rosas, al general San Martín, y todos los de su tiempo, ¿verdad? Porque si yo digo San Martín, digo el general Belgrano. Si digo Rosas, digo Lucio Marsilla. Y también digo Güemes. Y también digo Facundo. Y obviamente que cuando digo Roca, contra su leyenda negra, digo Vialet Macé, el padre de la sociología argentina, con su informe sobre el estado de la clase obrera. Alguien se preocupó de hacerlo. Cómo vivía el gauchaje. Si veo el perito Francisco Pascasio Moreno, estoy observando que la determinación de la línea de frontera en la Patagonia Austral y la Antártida se hace en el gobierno de Roca. Porque hay una política de Estado, una misión y hombres que la realizan, creando los hitos en la línea de frontera y la presencia efectiva. Porque además de remontar a Sirga el río Gallegos, para desde el Atlántico llegar hasta el río Turbio, en la cordillera de los Andes en Santa Cruz, allí se fundan las bases, no para el yacimiento de carboníferos, sino para la creación de la base del ejército argentino en Rospentec, al sur del Turbio. Ahí está los hechos de la presencia soberana argentina en la Patagonia, Antártida e islas del Atlántico Sur. Porque también la primera base permanente en Orcadas se establece en 1902 a través de el alférez Sobral. Bueno, no es poco, ¿verdad? No. Entonces, quiero decir que uno resume en un nombre, pero es un conjunto, que en esta generación son hacedores de esa comunidad de destino que somos los argentinos. Entonces, con esto quiero manifestar que nuestra doctrina nacional, además de que tiene cabeza propia y no concibe hemisféricamente, tampoco se alinea ideológicamente en el liberalismo o el marxismo. Porque el liberalismo, el marxismo y el modernismo se considera como parte de las tres herejías de la modernidad, luego de la Revolución Francesa, y que define claramente al bloque anglosajón como enemigo. ¿Podemos conversar? Por supuesto, pero está claro que la ocupación en Malvinas por parte de los ingleses y el apoyo logístico de los norteamericanos en Malvinas 82, está claro. Sí, y antes también. ¿Dónde estaba la doctrina Monroe en 1982? De hecho, la doctrina Monroe, si no me acuerdo bien la fecha, no sé si es 1823, pasaron poquísimos años y vino la usurpación de 1833 y la doctrina Monroe jamás se aplicó. Totalmente lo opuesto. Hubo un juicio en el 1840 y pico donde los propios norteamericanos dijeron, luego de dictar la doctrina Monroe y todo lo demás, que no sabían si el territorio era de las Provincias Unidas del Río de la Plata o era de Inglaterra. Y eso es porque tocaba sus intereses. Por eso, Luciano, así como vos lo estás diciendo, hay que ser bien claro. Hay que ser bien claro porque se está jugando el futuro de nuestra nación. Hay que ser bien claro en esto. Acá hace varias décadas, que están planteando una tercera bandera en Malvinas. Que el conflicto se resuelva. Esto está planteado a través de los servicios de inteligencia ingleses que operan a través de los servicios de inteligencia de la Armada. Y esto ha llegado a nosotros a través de la Armada Argentina.
que es lo siguiente, que la idea de ellos es esta, que dado que Inglaterra no quiere ser humillada al retirarse de Malvinas, como fue humillada en la vuelta de obligado, luego cuando los vencemos en las angosturas del Quebracho, y no quieren ser humilladas con las políticas soberanas como fue en el último gobierno del general Perón, que ellos mismos reconocen que nunca Inglaterra había sido humillada de tal manera ante la posición soberana de la Argentina. Bueno, ¿ellos qué planteaban? Bueno, la manera sería de resolver este asunto, el cual es repudiado por los pueblos del mundo, la presencia de los ingleses en Malvinas. Nosotros tenemos el apoyo de todo el planeta, más allá incluso de los gobiernos, sino de los pueblos. Todos los pueblos del mundo reconocen que las Malvinas son argentinas. Y todos, en mayor medida, acudirían al auxilio de la Argentina. Esta es la magnitud que hay que ver, porque si no parece que estamos solos, y no estamos solos los argentinos. Nos quieren hacer creer que estamos solos y que dependemos de que los yanquis autoricen o no autoricen. Ese pensamiento es un pensamiento servil y decadente, al cual hay que rechazarlo y rechazar estas iniciativas que tratan de filtrar e infiltrar el pensamiento nacional diciendo tercera bandera. Entonces, ¿qué estaría? La bandera inglesa, la bandera argentina flameando y una tercera bandera que es las Naciones Unidas. Como si Malvinas fuera un protectorado de Naciones Unidas donde conviven dos enemistados que serían los ingleses y los argentinos. Pero nosotros para esos años, te estoy hablando de hace 20 años atrás, nosotros para esos años estábamos planteando que esa política, cuando nosotros rascamos la pintura, atrás de la bandera de las Naciones Unidas, lo que está es la bandera norteamericana. Tal cual. Entonces, que rechazábamos esa política porque no reconocemos organismo internacional que esté por encima de los derechos soberanos de la nación argentina y su Estado. Y que incluso antes de la constitución del Estado argentino y de la nación argentina, por el concepto jurídico utis possidetis iuri, los territorios pertenecientes al Reino de España son aquellos que constituyen la nación argentina. El primero el virreinato del Río de la Plata y luego la nación argentina. Y que en esto nosotros no necesitamos terciar con tercera bandera la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Vos fíjate que de esto que se viene planteando desde hace décadas y que llegó con un argumento que era las Naciones Unidas como si eso fuera un signo de neutralidad en la disputa, ahora claramente se está planteando la bandera norteamericana. Y que los ingleses se retiren de Malvinas y dejen la base a los norteamericanos. Pero por favor, es cambiar de collar. No corresponde. Insulta el pensamiento nacional, insulta la historia, la tradición, la cultura argentina, e insulta y escupe sobre la sangre de todos los argentinos que han luchado, no solamente en el 82. También han luchado en la vuelta de obligado y en las angosturas de Quebracho. Y también han luchado en 1806 y en 1807. Siempre nosotros hemos luchado contra ellos. Y jamás nos rendiremos. Por eso quiero cerrar que esta concepción de esta política que a nosotros hace años atrás ha llegado y se ha tratado de infiltrar en el pensamiento para tratar de plantear un mal menor, porque atrás de esto que está la idea demoníaca del mal menor, que en vez de elegir el bien hay que elegir un mal menor, de que en vez de elegir el sacrificio que permite la dignidad y la integridad, hay que elegir un mal menor para arrodillarte y aceptar el consuelo que dan aquellos que siempre han sido enemigos de la Argentina. Porque no hay que olvidarse que el golpe que nos dieron, todos los intentos de golpe de Estado y el que consumaron en el 55 fue por acción de los norteamericanos. Y no hay que olvidarse que
en el 44 y en el 45, previo a la aclamación que el pueblo argentino hace al coronel Perón en ese momento, estaba el embajador Sproule Braden, de los Estados Unidos de Norteamérica, operando en contra del movimiento nacional. Y que el golpe de Estado que se le da a Hipólito Yrigoyen es un golpe petrolero, orquestado por los norteamericanos y los ingleses, contra la creación del YPF, que son las dos industrias estratégicas de mayor envergadura para el desarrollo nacional, son creaciones del ejército argentino. YPF con Mosconi, Altos Hornos Appla y Somisa en el plano siderúrgico con el general Sabio. Entonces hay que observar lo que es la lucha de los argentinos por la soberanía y la independencia económica, y que en contra de ella siempre han estado los norteamericanos y los ingleses tratando de deshacer aquellas construcciones, edificaciones y progresos de los argentinos. Entonces, nuestra ecúmene de los argentinos, la que integramos los argentinos, es heredera de la filosofía y cultura de los griegos, del derecho romano y la fe cristiana. Y llegan a América mediante la hispanidad, que es el espíritu encarnado de la catolicidad. No es el materialismo contractualista, utilitarista, nominalista inglés. Y tampoco nosotros somos de la idea de la predestinación, el pueblo elegido, la teología de la prosperidad de los norteamericanos. Y es lo que están ahora tratando de implantar, ¿viste? Habla con el nuevo pastor, no sé qué también. Y el arquetipo del criollo, cuando uno se imagina un criollo, un gaucho, cuando uno piensa en esa imagen, en esa figura, bueno, eso es exactamente, totalmente contrario a la personalidad de Donald Trump. Porque aquí nadie es más que nadie. Y aquí se valora la humildad y la prudencia del hombre, que es exactamente lo opuesto a la figura de Trump, que no es ni humilde ni prudente. Entonces, pero yo no estoy haciendo una categorización moral, estoy haciendo un análisis de lo que son los hechos recientes de la política internacional, los hechos de la historia, pero también pudiendo determinar quiénes somos los argentinos. Y para eso tenemos que ahondarnos en el ethos nacional. Y el ethos, que está constituido de hábitos, de costumbres, que van haciendo a la cultura, van constituyendo la tradición. Ahora, ese ethos que hace al ser nacional, bueno, está dentro de un continente espiritual, que es la ecúmene, que es allí donde nosotros nos reconocemos con otros como semejantes, como hermanos. Y esta es la idea de estirpe que a nosotros nos une. ¿Y cuál crees vos que es el camino que tiene que tomar hoy la Argentina frente a lo que está sucediendo con esto desde el norte? Bueno, nosotros nos tenemos que afirmar en nuestra tercera posición universal, que es cristiana, que es humanista, que es naturalista, que cree en el orden del derecho natural del hombre, que nos debe llevar a la unidad política total iberoamericana. Contamos además de la unidad lingüística, que es tan importante, porque vos fijate que los europeos no tienen la unidad lingüística que tenemos nosotros. Fíjate que ni siquiera los africanos, con la cantidad de los cientos, casi podríamos decir miles de dialectos que se hablan en el continente africano. En Asia lo mismo. Incluso si miráramos China, en China no hablan todos chino mandarín. Hay chinos que entre sí no se entienden, porque habitan distintas regiones y no se entienden entre sí. Ahora, nosotros podemos ir desde el Polo Sur en la Antártida, cruzar desde la península a la Tierra del Fuego, y de la Tierra del Fuego caminar por la cordillera de los Andes, llegar a Alaska y hablar en castellano, en español. Esa enorme ventaja no la tiene cualquiera en el mundo, ¿eh? No, tal cual.
Entonces eso es algo que nosotros tenemos que observar para poder envalentonarnos en este aspecto y observar que esa unidad política de nuestra ecúmeno tiene una figura arquetípica, que es el gaucho. Ese gaucho en la Argentina y en la banda oriental del Uruguay, que tiene el mismo nombre, y en el Paraguay también. En Río Grande del Sur, en Brasil, se llama gaullo. Se llama guaso en Chile, montubio en Ecuador, se lo puede conocer como llanero en Colombia, Venezuela y Panamá. En México se le puede nombrar como charro. Bueno, son las voces de nuestra tierra, pero que aluden a una misma figura arquetípica. Esta lengua en común, una misma fe y un destino de grandeza en el porvenir son los elementos que tienen que sobreponerse a esta cobardía del impotente, a la resignación de aquellos que carecen de imaginación y proyecto, porque la falta de imaginación y de proyecto también hace tener ideas decadentes. Tal cual. Entonces, hay que tratar de no dejar que no nos saquen el alma, que no arranquen el plasma vital de nuestra existencia, que es la irreverencia criolla, que es el culto nacional del coraje, que es la lealtad, por la cual nos admiran tanto nuestros hermanos como nuestros enemigos. Y esto tiene razones profundas en la fe, porque esto no es una unidad meramente del territorio o de la conveniencia económica. Nosotros tenemos que observar que nosotros, que somos un pueblo cristiano, pertenecemos a un nuevo género humano que es el creado a partir de Cristo. Porque así como el griego es el hombre libre, ¿no?, previo a nosotros, ¿no? El griego es el hombre libre. Y en el judío está la idea de creación. En Cristo podemos observar la diferencia, porque así como el siervo se subordina y teme pero no ama, la criatura obedece participando, porque existe un nexo entre ella y Dios, que es el amor. Entonces, el temor se dio en Cristo a la caridad. Y este es el amor de amistad con Dios y a través de Dios, de amistad con el prójimo, como hijos de Dios que somos todos. Esta idea es una idea central de participación en nosotros, que no hay que perder, porque mientras algunos están planteando, o nos plantean, ¿no?, que no tenemos que mezclar la religión con la política, que no hay que mezclar la fe con la política, porque el reino de Cristo no es de este mundo, y porque la política tiene que ser secular, democrática, inclusiva, y todo eso que se dice, nos quieren desenraizar de nuestra propia identidad nacional, a partir de esa secularización. Porque ¿qué es lo que hay que ver? Que la estafa del hombre moderno secular, y que se dice laico para decirse neutral, es negar la idea de señoreo mediante el igualitarismo, que lo que pone en operación es el señoreo de las cosas bajas sobre las altas. Esa es la estafa del burgués, porque el burgués es el tipo antropológico del hombre moderno, donde su base natural son las cosas y la posesión de las mismas, y que reemplazó la caridad por la filantropía, el amor por la patria por el amor a la humanidad, y el gobierno nacional por el gobierno mundial. Por eso, esa decadencia del orden eterno y jerárquico consiste en dejar que lo bajo se enseñoree de lo alto. Estos son temas a meditar por parte de nosotros, porque al perder lo sagrado hemos perdido todo. Ahora, no alcanza solamente con rezar. Nosotros tenemos que ser conocidos y tenemos que prevalecer en la fe por obras. Claro.
porque también esta teología de la prosperidad también está diciendo que la salvación es personal, que es exactamente el mensaje totalmente opuesto a la manifestación de Cristo, que es hacer comunidad, que es amar a nuestros semejantes, y en este caso a nuestros compatriotas, a los argentinos, como hermanos, porque somos todos iguales frente al Creador. Y esta idea tiene que tener también su manifestación política de organización nacional, que es para nosotros la creación de una ley de almirantazgo iberoamericana. Esta ley de almirantazgo iberoamericana, que ya tiene algunos textos fundacionales que se están escribiendo en este momento, que luego compartiremos con vos y con toda tu audiencia, que es muy vasta y sobre todo muy inquieta en ir encontrando de manera conjunta cuáles son los elementos necesarios para la afirmación soberana de la autodeterminación de los argentinos. Ya lo iremos compartiendo con vos, Luciano, pero la idea general de la ley de almirantazgo iberoamericana radica en lo siguiente. Nosotros necesitamos una marina mercante, porque hoy las multinacionales nos roban a través del flete marítimo el intercambio naviero y se apoderan del producto, de la renta comercial, del seguro, del flete y del dominio de con quién comerciar y con quién no. O sea que las relaciones internacionales están en manos extranjeras, porque la Argentina no comercia por sí mismo ni una vaca, ni una bolsa de trigo, ni nada. Entonces, ¿qué acuerdos podemos tener con las naciones? Ninguno. Si no somos soberanos nosotros en realizar comercialmente esos acuerdos internacionales. Porque todas las declaraciones que se hacen en los organismos multilaterales, como el UNASUR, la CELAC y bla, 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 ¿a dónde va todo eso? Si no hay intercambio real del producto del trabajo de los hombres. Porque todos esos organismos están concebidos por cagatintas de escritorio que no han trabajado nunca, que constituyen la casta política parásita del país, que no comprenden que los vínculos se desarrollan a través de la producción, el comercio y la logística. Porque en la producción, el comercio y la logística está el pueblo realizándolo. El pueblo no participa de conferencias internacionales en organismos multilaterales. No está ahí el pueblo, está la burocracia ahí. Entonces, si la burocracia no representa al pueblo real, que es el que está en la producción agropecuaria y la producción industrial, el pueblo que realiza el comercio del mercado interno y el comercio internacional, y la logística, que es el transporte interior, pero también el transporte internacional a través de la aeronáutica y la marina mercante. Si no está el pueblo y los representantes de la burocracia de gobierno no representan la imagen real del pueblo, no son representativos de nada y nada pueden hacer por nosotros. Entonces, cuando planteamos una ley de almirantazgo iberoamericana, significa el señoreo de los propios argentinos por sobre las actividades que están en manos extranjeras. Y esto significa que la Marina Mercante Argentina tiene que alentar la unidad con las marinas mercantes de los países iberoamericanos, de habla hispana. Entonces, México, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, que tienen un factor de escala para tener una marina mercante continental poderosa. Y sumando a las naciones de menor Producto Bruto Interno, y por eso quiere decir menor intercambio marítimo, pero que también tienen que integrarse por esta idea de participación que nosotros planteamos, como es Paraguay y como es Bolivia. Si uno estudia el comercio exterior de Bolivia, y a Bolivia no le resulta conveniente una marina mercante porque lo que mueve no alcanza para tener un tráfico fluido y los buques tardarían mucho tiempo en tomar la carga suficiente o en ir a buscar esa carga, y sería el flete costosísimo por encima del precio del producto. Ahora, si Bolivia integrara una alianza marítima a través de una conferencia de fletes, donde se integra
en una corporación naviera continental puede ser partícipe de los fletes, porque a través de la conferencia de fletes se van realizando la cancelación por carga y millas marítimas de distintos fletes en el mundo. Entonces todos transportamos lo de todos dentro de una balanza compensada de acuerdo a las cargas que cada país mueve interiormente. Entonces cada uno mantiene su autonomía, su soberanía, pero nos integramos y nos damos fuerza para tener una escala que podría alcanzar a que nuestra Marina Mercante Continental sea superior a cualquiera de las 3 alianzas internacionales que hoy dominan el comercio marítimo internacional. Hay 3 alianzas multinacionales que dominan el comercio marítimo. La irrupción de nuestra Marina Mercante Continental podría tener un tamaño mayor a cualquiera de estas 3 que se integran. Y esto permitiría que podamos además alentar el flujo de comercio entre nosotros, porque hoy los buques que cargan en el río Paraná, en Rosario, y hacen top-on en Santos, Brasil, no son argentinos, ni tampoco brasileros. Ahora, si nosotros realizáramos un intercambio mutuo, esto nos permitiría intercambiar productos que nos son necesarios y alentar la complementariedad de nuestras economías. De esta manera, aumentando el flujo del flete marítimo y de las cargas, de los productos, esto constituiría unidades políticas más fuertes que estarían por encima de los gobiernos de turno. Gobierne uno o gobierne otro, de un sector ideológico o del otro, hay acuerdos que son convenientes para las naciones y los pueblos que están por encima de una política circunstancial que puede tener un gobernante. Porque atrás, ¿qué hay? Atrás está la producción, el comercio y la logística nacional de cada nación. Claro. La comunidad productiva organizada, que es superior al interés particular que pueda tener un gobernante o un grupo. Así que bueno Martín, la verdad que siempre claro, siempre con pensamiento nacional, y te agradezco por esta posibilidad que me das de conversar con vos y brindarnos tu visión tan completa de este tema tan complejo que es la actualidad. Bueno, Luciano, muchas gracias a vos y seguiremos en esta tarea que es la prédica por la defensa de la nacionalidad, de nuestra cultura y tradición nacionales, y porque podamos alcanzar los argentinos la armonía interior y la paz social en la comunidad nacional, que nos permita unirnos a todos en un único continente de unidad nacional, ¿no? Un modelo argentino, un modelo que sea propiamente argentino, más allá de las ideologías y las cuestiones partidarias, y que esto determine que estas causas del pueblo, que fácilmente se pueden en la conversación ir enumerando y con el cual la gran mayoría de los argentinos, del pueblo argentino, estaría de acuerdo, pasen de ser causas del pueblo a constituirse en razones de Estado. Y en estas razones de Estado, allí ir edificando la nueva ley de la nueva Argentina. Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo.